Hola y bienvenidos al tercer video en donde estaremos explicando cómo realizar un balance general, que es el estado contable que más nos puede servir ya que es el que involucra dos estados contables. Para ello vamos a necesitar entender y aplicar 5 elementos que son muy importantes, los cuales son asientos de diario, cuentas T, balanza de comprobación, estado de resultados y por último el estado de situación financiera, que también es conocido como el balance general. Estos son 5 elementos muy sencillos, son secuenciales, es decir, que se necesitan unos a otros para lograr el objetivo que es el balance general. Y bien, empecemos con los asientos de diario. Los asientos de diario es donde vamos a estar registrando todos los movimientos financieros de manera diaria de nuestra empresa, desde la venta de un producto o cobro a un cliente hasta el pago de servicios públicos, compra de materia prima, depreciación de los equipos, etc. Para ello, es importante tener en mente los siguientes conceptos que son claves. El efectivo, maquinaria, depreciación acumulada de maquinaria, depreciación del edificio, en caso de que sea de la empresa, depreciación acumulada del edificio, depreciación del vehículo en caso de que sea de la empresa, depreciación acumulada del vehículo, compra de materiales, venta de productos, gastos por servicios públicos, venta de productos o servicios, gastos por sueldos, gastos por publicidad, cuentas por cobrar o cuentas por pagar. Por ahí puede que se me esté escapando uno que otro, pero prácticamente estos son los conceptos básicos que vamos a estar utilizando. Esto sirve para ir agrupando cada detalle financiero en su concepto correspondiente y con esto no vamos a crear una confusión sobre lo que estamos registrando. Y como podemos observar, los asientos de diario están identificados con el nombre de la empresa, el título de registro, que en este caso son asientos de diario, y la fecha del periodo que abarca este documento. En este caso, los asientos de diario se tienen que analizar de manera mensual. Para este ejemplo, nosotros utilizamos del 1 de enero al 31 de enero del año 2018. Ya estando aquí abajo en la parte del asiento de diario, del lado izquierdo identificamos la fecha de la transacción. Y antes de empezar con el resto de la explicación, es muy importante que recuerden que siempre tenemos que colocar lo devengado. Esto es, de manera coloquial, colocar lo fiado o lo que nos han fiado. De manera más clara, es colocar todo aquello que no hemos cobrado o pagado, pero sin embargo ya hicimos la transacción. Por ejemplo, si un proveedor tiene crédito con nosotros, debemos colocar al instante que se entrega la mercancía que se hizo, la transacción, guardándolo como salida del producto y entrada de cuentas por cobrar, que automáticamente se convierte en un activo circulante, porque es algo que no estamos cobrando, pero cobraremos en un futuro. Con esto en mente podemos visualizar claramente en las columnas del centro que están los conceptos. Por ejemplo, en este primer asiento viene la maquinaria y el efectivo. Lo distinguimos como lado izquierdo y lado derecho, donde el lado izquierdo es todo lo que entra y el lado derecho es todo lo que sale. Por ejemplo, el primer asiento de diario se compró una maquinaria que por lo que está entrando es una maquinaria nueva y sale el efectivo porque se compró de contado. Si se hubiese sacado a crédito, aquí debería venir un concepto de cuentas por pagar que se convertiría en un pasivo circulante. En este segundo asiento de diario tenemos un concepto muy importante que es la depreciación. En este caso, esta empresa ya contaba con otro tipo de maquinarias, por lo que el año tras año se va depreciando la maquinaria de tal forma que lo que va saliendo es la depreciación de la maquinaria y entra efectivo. Este es un concepto un tanto difícil de entender, pero así es como funciona. No es que obtengamos efectivo por la depreciación de la maquinaria, sino que a la hora de realizar nuestros impuestos podemos bajarlos un poco el cobro de estos porque nuestra maquinaria ya no cuesta lo mismo que cuando la compramos. En este cuarto asiento de diario aparecen los gastos por servicio público. Lo que entra es un gasto por servicio público y lo que sale es el efectivo, que es cuando nosotros pagamos de manera de contado. Y aquí en el sexto asiento aparece el concepto de ventas de producto. En este caso, lo que se está ingresando es el efectivo y lo que sale es un producto que nosotros vendimos.
Una vez terminados los asientos de diario, podemos empezar con las cuentas T. Las cuentas T no son más que la manera en la que unimos todos los conceptos de los asientos de diario para no colocar todos los números en nuestros estados contables, con el fin de tener todo más claro y limpio. Por ello es la importancia de agrupar correctamente todas las transacciones en conceptos como los que utilizamos en nuestros asientos de diario. Como pueden observar, en las cuentas T tiene de encabezado la misma información que los asientos de diario, es decir, nombre de la empresa, nombre del registro, que en este caso son las cuentas T, y fecha del periodo, que es la misma que el de los asientos de diario. Lo que haremos aquí es colocar el concepto y debajo de él poner el lado izquierdo o derecho, que es copiar la cifra tal cual la tenemos en los asientos de diario. Por ejemplo, todo lo de compras de materia prima, como es un gasto, todo va del lado izquierdo, que es lo que entra en nuestra empresa, es decir, la materia prima. Entonces debemos buscar en los asientos de diario todo lo que esté relacionado con la compra de materia prima, como lo es en este y en estos, que como pueden observar está del lado izquierdo la cifra. Habrá conceptos como el efectivo, que está de este lado, que entran y salen. En este caso es conveniente colocar un subtotal en la parte de abajo y sacar la diferencia, que esto es muy importante colocar el resultado en el lado donde nos dé positivo la cifra. Es decir, si de este lado tenemos 709.716 pesos y de este 501.793, vemos que el lado positivo, si hacemos una resta, se quedaría del lado izquierdo. Por lo que aquí es donde nosotros colocaríamos nuestro efectivo. Como ven, no es difícil, solo hay que registrar bien los asientos de diario para que no batallemos con las cuentas T, ya que aquí solo dirigimos la cifra de cada concepto en el lugar en el que corresponde. Igualmente es conveniente poner los asientos de diario del lado de las cuentas T para tener todo de manera accesible. Una vez terminadas las cuentas T, podemos empezar con la balanza de comprobación. Aquí es donde nos daremos cuenta de que hicimos un buen trabajo con las cuentas T y los asientos de diario. Una vez más, es importante aclarar ciertos conceptos que vamos a estar utilizando constantemente a partir de ahora para las estructuras de los estados de cuenta. En este caso, el primer concepto que vamos a ver son los activos circulantes. Como ejemplo es el efectivo o las cuentas por cobrar. El segundo concepto que vamos a ver son los activos no circulantes. Estos están relacionados con la maquinaria, el edificio de la empresa, las depreciaciones, etc. Otro concepto importante es el capital social, que es lo que los socios invierten en la empresa. Otro es pasivos circulantes, que son por ejemplo cuentas por pagar, que sean rápidas de finiquitar, como un préstamo muy corto, menos de un año, mientras que están también los pasivos no circulantes, que son aquellas deudas que su vencimiento superan el año, como por ejemplo si compraste un local y lo compraste a crédito, lo más seguro es que ese sea un pasivo no circulante, ya que muy probablemente lo sacaste a más de un año. Ya con estos conceptos en mente, podemos empezar con la estructura de nuestra balanza de comprobación. Al principio se colocan siempre los activos circulantes, seguidos de los activos no circulantes, incluyendo la depreciación acumulada, que recordemos que a diferencia de los otros activos va en lado opuesto al de los otros activos. Después de ahí se ponen el capital social y posteriormente los pasivos, tanto circulantes como no circulantes. En el caso de esta empresa no tiene pasivos. Este es un ejemplo real. Entonces la empresa no tiene pasivos, por lo tanto no se colocó. Después de los pasivos que irían después de capital social, se colocan gastos de la empresa y los ingresos. Una vez que tengamos todo esto, los lados los vamos a coincidir con el que nos salió en las cuentas T. Por ello la importancia de tener también las cuentas T cerca de la balanza de comprobación. En este caso el efectivo lo tenemos del lado izquierdo, al igual. Una vez que tengamos ya todo realizado, hacemos la sumatoria de la columna, de cada columna,
y el total nos debería dar el mismo. Con esto comprobamos de que hicimos un buen trabajo desde los asientos de diario, las cuentas T, y lo culminamos con una balanza de comprobación. Una vez finiquitada la balanza de comprobación, podemos empezar con nuestro estado de resultados. El estado de resultados es nuestro primer estado de los 4 que vimos en la teoría. Este es el que se encarga de comparar los ingresos contra los gastos. Como pueden observar, tiene el mismo encabezado que hemos venido manejando desde los otros elementos. En los primeros renglones aparecen los ingresos y su suma total. Después de ahí aparecen los gastos, que son todos estos, y aparece este concepto de total de gastos generales. Aquí es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Si sale negativo, se tiene que colocar total de gastos generales. Si le saliera positivo, aquí tendría que ser total de ingresos generales. Después de ahí, se tiene que colocar el total de gastos por interés y se le tiene que restar a este concepto. Una vez que le restemos, en este caso, como la empresa no tiene pasivos, no ha pagado intereses, ya una vez restado todo, aparece la utilidad antes de impuestos. Después de ahí le restamos los gastos por impuestos y nos daría nuestra utilidad o pérdida neta. Este concepto va a variar dependiendo de si el signo te sale positivo o negativo. Este es un estado de resultados bastante útil, ya que nos puede indicar mucho de cómo va la operación, y muchas veces eso es lo importante de una empresa. Pero como quiera, esto lo veremos en el quinto video. Y ahora sí, por fin llegamos al estado de situación financiera, que también es conocido como balance general. Para realizar el encabezado es exactamente la misma información, la única diferencia está en la fecha. Como es un estado contable en donde es un acumulado de toda la historia de la empresa, no se pone un mes en concreto, sino hasta el último día en donde se recolectó la información. Por ejemplo, en nuestro estado de resultados aparece que es del 1 al 31 de enero, por lo que en el balance general debería aparecer hasta el 31 de enero. Todo esto porque la información que nos aparece aquí es un poco de toda la historia que ha venido arrastrando la empresa, sobre todo en la parte de utilidades. Para realizar este estado contable también es necesario aplicar la fórmula de balance general, el cual es activo menos pasivo es igual al capital contable. O si bien es activo es igual a pasivo más capital contable, dicho de otra manera. Ya dentro del formato, del lado izquierdo podemos ver los activos circulantes, que también estos los sacamos de nuestras cuentas T, el efectivo y nuestras cuentas por cobrar, y el total de ellas. También aparecen los activos no circulantes, en este caso es la maquinaria y la depreciación acumulada de la maquinaria. También sacamos de esto la diferencia y al final sumamos todo y nos da esta cifra de 643.611. De nuestro lado derecho vamos a colocar los pasivos circulantes y no circulantes. Como ya lo había comentado, esta empresa no cuenta actualmente con pasivos, por lo que se deja en blanco, pero sí cuenta con capital contable. El capital contable lo vamos a constar como la capital social, que también se hizo un abono para comprar la maquinaria de 650,000 pesos. Ahorita se los muestro en el asiento contable. Y se registraron pérdidas netas de 6,389 pesos. Esto es lo mismo que obtenemos de nuestra pérdida neta en nuestro estado de resultados. Se hace la diferencia y se coloca también en el total. Y como podemos observar, una vez más, las cifras son iguales, cumpliendo con la fórmula que les había comentado de activo, que es todo esto, es igual a capital contable más pasivos. Por aquí está donde se efectuó una entrada por 650,000 pesos a la empresa por parte de los socios. En el video 5 es donde vamos a poder explorar un poquito más a fondo qué nos quieren decir todos estos números que estamos viendo por aquí.